Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que literalmente ha estado en boca de todos, y que, confieso, a mí también me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben que aquí en nuestro rinconcito de chismes y farándula, nos encanta desentrañar los misterios de las estrellas, analizar sus vidas, y por supuesto, sumergirnos en los dramas y romances que tanto nos apasionan. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando una expectativa enorme, un fervor inigualable, una verdadera tormenta de emociones: la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, mis cielas. Ander Cell revela sus sentimientos por Kerem, el amor sigue vivo. Impresionante. ¡Guau! ¿Verdad que suena a drama turco en vivo y en directo? Y sí, mis amores, hoy vamos a sumergirnos en este apasionante tema, desentrañando las pistas, analizando las declaraciones más sutiles, y explorando a fondo qué podría significar todo esto. ¿Realmente el amor sigue vivo? ¿Hay una llama que aún arde entre Ande y Kerem? ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay algo más que una simple amistad, algo que el destino se empeña en mantener en secreto? Prepárense, mis amores, porque nos vamos a embarcar en un viaje lleno de emociones, de especulaciones, de análisis detallados, y por supuesto, de muchísima información. Vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Ande y Kerem, vamos a escudriñar en cada encuentro fortuito, en cada mirada que se cruza, en cada mensaje sutil que nos hacen suspirar. Vamos a desentrañar los secretos que se esconden detrás de esas fotos, de esas sonrisas, y de esos silencios que tanto nos intrigan. Pero antes de que empecemos con este viaje lleno de glamour y misterio, quiero pedirles un favor enorme, un favor que para mí es esencial. Si son nuevos por aquí, si son recién llegados a mi canal, o incluso si ya son veteranos, si ya son parte de mi familia de farándula, pero todavía no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí subimos contenido fresco, jugoso y lleno de primicias todas las semanas, y sé con toda seguridad que les va a encantar. Así que suscríbanse, no lo duden, y acompáñenme en esta emocionante aventura. Vamos a construir juntos una comunidad de amantes de la farándula. Y bueno, ahora sí, empecemos. Como saben, Ander Cell y Kerem Bürsin fueron, en su momento, la pareja más aclamada, la pareja del momento. Protagonizaron con una química innegable la exitosísima serie Love is in the Air Senkalkap en turco para los más conocedores, y la magia que emanaban en pantalla era absolutamente palpable, era innegable. La conexión que tenían, la complicidad que se respiraba, la pasión que se sentía, eran inigualables. Rápidamente el amor ficticio, el amor que se desarrollaba en la pantalla, trascendió, como era de esperarse, a la vida real. La chispa, el magnetismo, la atracción, todo era tan evidente que era imposible negar que algo más estaba floreciendo entre ellos. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja soñada, fotos juntos, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, y una complicidad que hacía que el corazón de todo el mundo latiera con fuerza. Eran la envidia de muchos, la ilusión de todos, la personificación de la felicidad. Eran, en pocas palabras, la pareja del momento, la pareja a la que todos aspirábamos ser, la pareja de nuestros sueños. Sin embargo, como suele pasar en el impredecible y volátil mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen, y la realidad, a veces, puede ser cruel. Después de un tiempo, cuando todo parecía un cuento de hadas, cuando la felicidad parecía ser eterna, la pareja anunció, para sorpresa y desilusión de todos, su inesperada separación, dejando a sus fans, a sus seguidores más fieles, con el corazón roto en 1000 pedazos. La noticia fue un verdadero shock, un terremoto emocional, y muchísimos, no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura? ¿Por qué había terminado el amor? Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular por todos lados, como reguero de pólvora, como una manada de caballos salvajes, pero, hasta ahora, los motivos reales, las verdaderas razones de la ruptura, siempre han permanecido en secreto, en la más absoluta intimidad de la pareja. ¿Pero qué pasó después? Bueno, aquí es donde la historia, mis amores, se pone verdaderamente interesante, donde la intriga se intensifica y donde las preguntas comienzan a multiplicarse. Aunque cada uno, Ande y Kerem, decidieron seguir su camino, eligieron caminos separados, la conexión que los unía, la magia que los envolvía, nunca se disipó por completo.
No, mis amores, la llama no se apagó por completo. A pesar de él. A distancia, a pesar de los nuevos proyectos, a pesar de las nuevas relaciones, la conexión entre Ande y Kerem nunca se desvaneció. Se han visto en eventos, han coincidido en proyectos profesionales, y en redes sociales, que son el epicentro de la vida moderna. Los fans, los más observadores y detallistas, han notado ciertas señales, pistas sutiles, gestos imperceptibles, pero con un significado enorme. El punto central de este vídeo, el corazón de nuestra investigación, es analizar las supuestas revelaciones de Ande sobre sus sentimientos, sobre el cariño que aún siente, sobre la posibilidad de que el amor, de alguna manera, siga vivo por Kerem. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿De dónde sacamos esta jugosa información? Bueno, mis fuentes, y aquí viene el misterio, indican, y a ver si adivinan de dónde sacamos la información, de dónde sacamos este jugoso chisme, de dónde brota esta fuente inagotable de información, de recientes entrevistas, de declaraciones sutiles, de publicaciones enigmáticas y sobre todo, del análisis minucioso y detallado de las redes sociales. Las redes sociales son el verdadero termómetro de la farándula. Aunque ojo, es muy importante recalcar, mis amores, que la información que vamos a comentar, la información que vamos a analizar, está basada en interpretación, en el análisis de pistas sutiles, en la lectura entre líneas, en la decodificación de gestos y expresiones. No son declaraciones explícitas, no son confesiones directas, pero, ¡ay, Dios!, cómo me encanta el misterio. Cómo me encanta desentrañar los secretos de las estrellas. En recientes entrevistas, Ande, con su habitual elegancia y sutileza, ha hablado sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de mantener buenas relaciones, relaciones saludables, con las personas que han sido importantes en su vida, con las personas que han dejado una huella imborrable. Ha destacado la importancia de la madurez emocional, de la comprensión, de la empatía, y sobre todo, de saber valorar los buenos momentos, de atesorar los recuerdos que nos han marcado. Sus palabras aparentemente inocentes, aparentemente generalistas, podrían, perfectamente, estar dirigidas a Kerem, aunque evidentemente ella no ha confirmado nada. Faltaría más. Es una estrella de cine, mis amores. No va a soltar todo el chisme así, de golpe, no va a revelar sus sentimientos de forma tan explícita. No sería ella. La clave, como siempre, está en las entrelíneas, en la forma en que Ande habla sobre el pasado, en cómo evoca recuerdos que la han marcado, en cómo describe experiencias que la han forjado, en cómo se refiere a las personas que la han hecho crecer, que la han transformado en la persona que es hoy. Y por supuesto, los fans, los más fieles, los más observadores, los más apasionados, no tardaron en relacionar estas palabras, estas descripciones, con su relación con Kerem. Incluso en una entrevista, en un momento crucial de la conversación, le preguntaron directamente sobre su relación actual con Kerem, sobre si mantenían contacto, sobre si había alguna posibilidad de reconciliación, y la respuesta de Ande fue diplomática, por decirlo suave, sutil, ambigua, pero llena de significado. Dijo algo así como: el cariño siempre estará presente, siempre existirá un vínculo especial. Esa frase, mis amores, es la que alimenta la llama. Esa frase es la que nos da esperanza. Esa frase es la que nos hace soñar. Pero eso no es todo, porque en esta historia llena de misterio, las redes sociales, como ya les mencioné, también han jugado un papel fundamental, un papel importantísimo. Los fans, los más observadores, los más atentos, han notado que Ande ha reaccionado a ciertas publicaciones de Kerem, ha dejado comentarios en sus fotos, ha interactuado de forma sutil, pero significativa. Pequeñas interacciones, gestos mínimos, pero que en el mundo de las redes sociales adquieren una importancia capital. Y por supuesto, los fans, como auténticos detectives, no han tardado en analizar cada detalle, cada like, cada comentario, cada emoji. ¿Qué significan esos likes, esos corazones? ¿Es una señal de algo más? ¿Es una forma de demostrar cariño? Hay una esperanza de volver a verlos juntos, de que el amor renazca de las cenizas. En este punto quiero hacer un paréntesis muy importante, un paréntesis dedicado a la inmensa comunidad de fans, a la legión de seguidores apasionados de Ande y Kerem. Los fans de Ande y Kerem son, sin duda, una de las comunidades más apasionadas, más involucradas, más entregadas y más creativas que he conocido. Son fans que están súper involucrados en la vida de sus ídolos, que siguen cada uno de sus pasos, que analizan cada foto, cada vídeo, cada palabra que publican, que comparten, que comentan. Crean montajes espectaculares, hacen vídeos increíbles, analizan cada foto y cada palabra que publican. Y por supuesto, sueñan con verlos juntos de nuevo, con que su amor renazca, con que su historia tenga un final feliz. Es una
Comunidad muy activa, muy unida, y es muy bonito ver la energía, el entusiasmo y la pasión que generan, que transmiten. Son, en definitiva, el corazón de esta historia. Volviendo al tema principal, volviendo al corazón de nuestra investigación, es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración explícita, de que Ande y Kerem estén juntos de nuevo, ni siquiera sentimentalmente, ni siquiera en secreto. Ni siquiera han confirmado, de forma directa, si siguen manteniendo contacto, más allá de lo profesional, más allá de los eventos a los que asisten por obligación. Sin embargo, las pistas, las señales, los indicios son innegables, son evidentes, son como faros que iluminan el camino. La química entre ellos, esa chispa que encendió la pantalla, sigue presente, sigue latente, sigue vibrante y la conexión que tienen, esa conexión especial, esa complicidad única, parece ser más fuerte que nunca, parece ser indestructible. Pero, ¿qué significa todo esto? Realmente el amor, ese sentimiento tan complejo y tan profundo, sigue vivo. Hay una esperanza real, una posibilidad tangible, de que vuelvan a estar juntos, de que retomen su historia donde la dejaron. Bueno, mis amores, la verdad, la cruda y honesta verdad, es que nadie lo sabe con certeza, nadie puede asegurarlo al 100%. Lo que sí podemos decir con toda la seguridad del mundo, es que la historia entre Ande y Kerem sigue generando un interés desmedido, una emoción desbordante, una pasión inagotable. Sigue siendo un tema de conversación recurrente, un tema que nos une, un tema que nos hace soñar. Es posible y es una posibilidad muy real, que sigan siendo amigos, que mantengan una relación cordial, basada en el respeto mutuo, en el cariño, en la admiración. O quién sabe, tal vez haya algo más, algo mucho más profundo, algo mucho más intenso, que no quieren revelar públicamente, que prefieren mantener en secreto por el momento por la razón que sea. Tal vez simplemente quieren proteger su privacidad, su intimidad, su derecho a vivir sus vidas como les plazca. El tiempo, como siempre, es el único que tiene la respuesta, el tiempo es el único que lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí nos está permitido, es analizar las pistas, especular, soñar, imaginar, fantasear. Y eso es precisamente lo que hemos hecho, mis amores, en este vídeo. Hemos analizado las declaraciones de Ande, las interacciones en redes sociales, las reacciones de los fans, la energía que desprenden. Hemos explorado la posibilidad, la emocionante posibilidad, de que el amor entre ellos, ese amor que nos hizo suspirar, siga vivo, y hemos dejado abierta la puerta a la esperanza, a la ilusión, a la magia. Hemos permitido que nuestros sueños vuelen. En resumen, el tema que hemos tratado hoy, el tema que nos ha mantenido pegados a la pantalla, es la supuesta revelación de los sentimientos de Ande Erçel por Kerem Bürsin. Hemos analizado las entrevistas, hemos escudriñado las redes sociales, hemos interpretado las reacciones de los fans, hemos analizado cada detalle. Hemos especulado sobre la posibilidad de que el amor entre ellos, ese amor que nos enamoró, siga vivo, o que exista una conexión especial, que va más allá de la amistad, que va más allá de lo evidente. Hemos explorado la fuerza del cariño, el cariño que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, sigue latente, sigue vivo, en los corazones de estos dos grandes artistas, de Ande y Kerem. Y bueno, mis amores, esto es todo por hoy, esto es todo por este vídeo. Espero de todo corazón, que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem. A mí en lo personal me encanta, me apasiona, me fascina hablar de estos temas, de estos amores, de estas intrigas. Es un placer enorme, un placer inmenso compartir con ustedes mis conocimientos, mi opinión, mis análisis, y sobre todo, mi amor incondicional por la farándula, por el mundo de las estrellas, por el chisme más sabroso. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño, por su fidelidad. Ustedes son lo mejor de mi canal. No olviden, por favor, dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué opinan, qué piensan, qué sienten. ¿Ustedes creen que el amor entre Ande y Kerem, ese amor de película, sigue vivo? ¿Qué les parecieron las pistas que analizamos? ¿Creen que hay una esperanza de reconciliación? Cuéntenmelo todo. Compartan sus teorías. Compartan sus sueños. Quiero saber todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden, por favor, de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de compartirlo con todos los amantes de la farándula, y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos.
Aquí todas las semanas les traemos los mejores chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos y que la farándula nos acompañe.